Bienvenidos, bienvenidas a este espacio hermoso. Estamos hoy aquí por empezar con nada más ni nada menos que uno de mis maestros del Instituto de Desarrollo Consciente. Eh, Hola, ¿qué tal? Saúl, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, Ana? ¿Me oyes bien? Te oigo perfecto. Qué bien. Yo a ti también. Pues nada, bueno, muchísimas gracias por invitarme y, y nada, que estoy aquí encantado de encontrarnos ahora virtual, ¿no? Pero bueno, que me alegro mucho de estar aquí. Igualmente, gracias por este espacio, gracias por estar aquí, porque para mí es una gran alegría tenerte hacia la distancia. Hace unos meses nos vimos en vivo, hoy nos Sí, vemos acá sí, en diferido, sí, sí. así que Pues súper contenta. igualmente, estoy muy contento, gracias tú, porque al final por preparar el espacio, por tener este espacio que veo como que estás cuidando mucho, que es muy bonito, que yo te voy siguiendo ahí, voy viendo cosillas. Y me gusta mucho lo que vas aportando y creo que, bueno, de hecho, pues eso, pues por eso pues hoy hay gente aquí, ¿no? También y por eso pues cada vez más personas pues van siguiendo todo lo que tú compartes. Gracias. De verdad que para mí ha sido un sueño hecho realidad. Eh, con, para poderlo crear tuve que vencer un buen poco de miedos y de temas, ¿verdad? Sí, Porque esto de sí, lanzarse a las redes y exponerse y estar además en vivo, porque cuando uno graba el video da muchos nervios, pero al final los puedes corregir, borrar, tirar. Pero cuando claro, está uno en vivo, no tanto. cuando estás en directo, lo que haya, ¿no? Es como lo que surja en el directo y sí, pues fíjate, esto es algo que nos pasa, que tú sabes porque alguna vez lo he contado, que a mí también es un tema que me, que me pasó, ¿no? Y que es un tema que yo trabajé también mucho, incluso en terapia, porque o sea, yo tenía un miedo tremendo y lo hacía, pero lo hacía con miedo, ¿no? Y lo hacía también como posponiéndolo mucho, sufriendo bastante, ¿eh? Yo estoy casi seguro que no somos los únicos que, bueno, que aún así pues lo hemos hecho. Exacto. Y, y creo que tienes razón, no somos los únicos y cada vez más en este mundo digital que escuchamos la importancia de estar ahí, de mostrarnos, sea en privado o en público, contar lo que hacemos, decir lo que hacemos, la manera en que podemos ayudar, la forma en la que estamos ayudando a nuestros clientes, pero que muchas personas alrededor nuestro no lo saben, ¿verdad? No necesariamente conocen lo que hacemos. Claro, Y contar qué es lo que hacemos es uno de los grandes impedimentos para que las personas puedan montar sus propios proyectos. Y yo que participo en muchos grupos, es un tema recurrente. No puedo contar, no puedo salir, no quiero salir en redes, no quiero contarle ni a mi familia lo que estoy haciendo. Van a pensar que sí, estoy loca, van a pensar que como estudié años de una carrera X, llámese cualquiera, y ahora me quiero dedicar a esto otro, que se puede llamar pastelería, se puede llamar fotografía, se puede llamar coach de sí, sí. ejercicios, lo que sea. Lo que sea. Y sí, al final ahí se mueven una serie eh, o sea, al final cada movimiento externo que hacemos hacia, por ejemplo, ¿no? Hacia el emprendimiento o hacia un proyecto, algo que queremos, al final hacia algo que queremos hacer. O sea, todo movimiento externo implica también un movimiento interno. Y ese movimiento interno es algo a lo que habitualmente todavía a nivel de sociedad, ¿no? Creo que hay mucha gente que ya sí se da cuenta de eso, pero a nivel sociedad todavía no estamos tan concienciados de que cada movimiento externo requiere también de movimiento interno, o sea, va junto, no lo puedes separar, ¿no? Y entonces, claro, cuando
cuando el movimiento externo mueve mucho interno, pues es más difícil, ¿no? Y entonces hay gente que, yo me acuerdo al inicio que yo decía que yo era psicoterapeuta secreto. Como agente ¿Sabes? secreto. Me faltaba como enseñar ¿sabes? Como la cartera de psicoterapeutas secretos, no se lo digas a nadie, porque, porque me daba incluso vergüenza, ¿no? Y me acuerdo incluso la vez que como que conté a mi familia yo que me quiero dedicar a esto y era como decir algo malo, o sea, era decir algo malo en mi caso, en mi familia, y, y como tú dices, hay gente, cada vez más también más personas que se reinventan, que se dan cuenta que con lo que sea que han estudiado no son felices y cuando van a dar ese salto, ese cambio, pues van a tener pues un montón de cosas internas que se van a mover, fidelidades a veces familiares también, miedos, pues miedo al juicio, a la crítica, a todo, ¿no? O sea, al final exponerse porque quien sale aquí, al final, eh, tiene que superar un montón de cosas y estamos y nos exponemos, ¿no? Y estamos en un lugar donde nos mostramos, bueno, cada persona se muestra de una forma, pero al fin y al cabo nos ponemos vulnerables hacia el resto, ¿no? Porque evidentemente quien da y quien está y quien publica y quien hace un directo, pues está en una posición diferente que quien simplemente mira y cambia y hace así con el dedo o pone un comentario o hace un juicio, una crítica y se va. Y son posiciones muy diferentes. Entonces Exacto. hay que ser muy valiente también para hacer esto. Muchísimo, muchísimo, porque hay grandes satisfacciones, pero también te expones a las críticas, a la burla, a los cuestionamientos, o sea, a muchísimo, ¿verdad? Sí, Entonces, el miedo es real, o sea, la emoción del miedo que uno siente es real, no son nada más pensamientos, sino como que has tenido otras experiencias que te sí, confirman que esto puede pasar de una manera en la que uno no se la imaginaba y entonces te empiezas a hacer estas películas. Y por eso es que cuando estaba pensando, porque claro, donde me dijiste, sí, está bien, hagamos el directo, y dije, bueno, ¿y de qué hablamos? Porque hay tantas cosas, ¿verdad? sí. Y conozco tu trabajo y conozco tanto, tanto que aportas y he aprendido tanto, además me siento tan agradecida porque pasar la certificación que hicimos, porque además ya son varias, pero sobre todo la primera, para mí fue un antes y después de entender de un montón de cosas de cómo manejar una sesión con un cliente, de cómo, bueno, tantas cosas que me has enseñado que me siento tan agradecida y quiero decirlo aquí públicamente, ¿verdad? Y por eso, gracias, gracias. Pero cuando estaba pensando, bueno, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos que sea para todos? Y, y vi tu perfil y dije, claro, el autoliderazgo, porque todos necesitamos tener ese ingrediente si Sí, queremos llegar a concretar nuestros proyectos. No va más allá porque ahora se habla muchísimo de liderazgo, que es importantísimo, porque es sí, lo que tiene que ver con la gente, con la que tenemos a cargo, pero ese paso anterior, que es el que viene de adentro, el que hago yo, ¿verdad? Entonces dije, este es el tema que me encantaría escucharte y del que tal vez no hemos hablado muchísimo específicamente de eso, aunque claro, todo lo que hacemos lo toca. sí. Entonces, para las personas que no conocen, que no están tan empapadas y que forman parte, sobre todo creo que de mis seguidores, tal vez más que de los tuyos, ¿cómo lo definirías y por qué te parece que es importante para este proceso de éxito en nuestros proyectos? Bueno, a ver, eh, el autoliderazgo es básicamente o sea, es que es todo, ¿no? Porque tiene que ver con que cada persona tenemos una vida y podemos imaginar, ¿no? Que esa vida fuese pues un barco que
sale de puerto y va va a vivir un viaje, ¿no? Pero el autoliderazgo de alguna forma es tomar el volante de ese viaje, no solo de lo que vivo, porque pueden pasar cosas y pueden venir tormentas y pueden suceder situaciones en la vida que no esperamos, pero el autoliderazgo tiene mucho que ver con qué hago yo con todo eso que viene, con cómo me conozco y hacia dónde decido que quiero ir, en qué temporalidad, en qué tiempo. O sea, por un lado está como el autoconocimiento, ¿no? Y evidentemente el autoliderazgo necesita del autoconocimiento. Cuanto más te conoces, más fácil es poder liderarte bien, ¿no? Gracias. Pero tiene que ver con eso de que al final si nosotros no decidimos cuál es el rumbo, pues bueno, pues la marea, el viento, las situaciones nos van llevando a lugares donde a veces no queremos estar, ¿no? Entonces, por un lado creo que tiene que ver en esa metáfora con hacia dónde voy yendo, pero por otro lado es también el cómo voy, ¿no? Sería el cómo estoy, cómo voy, cómo vivo cada parte del trayecto. Entonces creo que son las dos partes, ¿no? El viento, la marea, todo eso puede, o la tormenta, a veces es nuestras propias creencias, nuestra historia familiar, nuestros traumas, todo aquello que ha ido marcando nuestra historia y que nos hace ver la vida de una determinada manera y que incluso, pues, bueno, pues que nos resta un poco de libertad. Mira, como dice aquí Marilu, es el nivel de conciencia, ¿no? Entonces, está todo eso y la cosa es que si yo no decido, pues, qué quiero en mi vida, y yo creo que hay como dos tipos de decisiones importantes. Hay una que tiene que ver con lo externo, ¿no? Que sería como el hacia dónde voy en este barco. Y Ajá. otra tiene que ver con lo interno, que sería ese cómo voy, ¿no? Y el tener la valentía, igual que decíamos, de hacer algo externo, también tener la valentía de cada vez ir más hacia lo que en esencia somos, hacia el auténtico yo, porque al final todo eso que vivimos, todos esos traumas, esas fidelidades familiares, digamos que nos restan autenticidad y nos restan libertad. Entonces, para mí el autoliderazgo tiene que ver con eso, ¿no? Con el asumir la responsabilidad de que nosotros decidimos cómo vivimos lo que suceda en ese viaje, aunque eso no implica que vayamos a poder decidir siempre vivirlo súper felices ni nada parecido, creo que no va a ser así. O sea, tendremos todo tipo de matices emocionales y de momentos. Y por otro lado, la capacidad de dirigir, ¿no? El rumbo de ese barco, pues con lo que hay, ¿no? Con el mar que hay, con todo lo A que pesar venga. de... Sí, Me encanta esta analogía que haces del barco porque me lleva a pensar también en algo que hemos hablado también en este espacio, que es eh, eso, nos vamos a montar en este barco e incluso la decisión es, quiero montarme en mi barco que yo voy a dirigir, donde yo voy a tomar las decisiones hacia adentro y hacia afuera de, ¿verdad? ¿Cuál es el rumbo que quiero ir? ¿Cómo me quiero sentir en este tránsito con este barco? Pero ¿cuántas veces nos montamos en el barco de alguien más? ¿Verdad? O sea, sí. sencillamente compramos el boleto y nos montamos en los sueños de otra persona y luego es hasta que nos damos cuenta de que no estamos siendo felices, que no estamos sintiéndonos bien, en sintonía, en coherencia, Sí. ¿verdad? Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa cuando llega la gente a nuestros espacios de trabajo? Que se dan cuenta que es que están montados en el barco que alguien más está dirigiendo, que no es el sueño que ellos tienen, que no es, que nada de lo que está en ese barco está conectado con lo que verdaderamente quieren hacer.
¿verdad? Porque Exacto. no necesariamente tienes que tener un proyecto propio para sentirte que sos dueño de tu barco, pero definitivamente sí, a veces estoy en un trabajo en el cual siento que aporto a partir de lo que aporto a la empresa desde mi puesto, pero tiene que ser algo que yo disfrute también. Sí, 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 o sea, a ver, eh, a veces desde esa parte más externa, que estamos en el barco como de otro, ¿no? Que podría Sí, ser en el proyecto o en el proyecto de otra persona o en un proyecto que simplemente es como ya está desactualizado con la persona que soy o con hacia dónde quiero ir, ¿no? Y a veces es de esa forma más externa, estoy en un trabajo, estoy en un proyecto que no, y otras veces y esto pasa mucho, más de lo que nos creemos, y otras veces es que estamos persiguiendo sueños que como que de alguna forma fueron inoculados en nuestro subconsciente por nuestra familia, por nuestros padres o por incluso por la sociedad y la cultura en la que vivimos. Y entonces hay veces, yo me encuentro a veces con gente que dice, o sea, si o sea, lo tengo todo, debería de sentirme feliz, pero exacto, ¿por qué no me siento feliz? O sea, exacto. ¿qué está pasando, no? Entonces es como que se dan cuenta, ¿no? De que pese a que ellos creen que van hacia el norte, su brújula está loca dando vueltas como la de Jack Sparrow, ¿no? Y no sabes, ¿no? Como, como que de alguna forma te das cuenta de que no estás en el lugar adecuado, ¿no? Y también pasa que esto es normal, o sea, en ese viaje tú vas, primero es que quieres ir, no sé, pues te quieres ir a donde sea, pues te quieres ir a las Islas Canarias con tu barco y tú estás súper convencidísimo de que eso es lo que tú quieres y por el camino te das cuenta cuando se da ese autoliderazgo y empiezas a caminar y que eso siempre implica, como digo, cada kilómetro de navegación, pues siempre es otro kilómetro de navegación interna, ¿no? Y nos va moviendo y vamos creciendo y vamos ampliando nuestro autoconocimiento, nuestra autoconciencia. Y al mismo tiempo, a veces en el camino te das cuenta de que aquel objetivo que querías ya no lo quieres. Y autoliderazgo también es tener la capacidad de decir, no, está bien. O sea, a lo mejor llevo, no sé, llevo 8 años dedicado a hacer esta carrera y no sé qué, o 10 años o 20 años en esta profesión y, y, y se ha terminado, ¿no? No sé, como el matrimonio que se termina, y aún así sigue junto. Entonces, es como, no, se ha terminado y, y quizá pues, ahora me toca navegar un poco sin rumbo mientras voy encontrando ese otro rumbo y luego cuando lo encuentre dirigirlo, ¿no? Entonces creo que el autoliderazgo también tiene que ver con todo eso, ¿no? Con el saber que tenemos derecho de cambiar de opinión, de elegir otro rumbo eh, y, y, por supuesto mucho, mucho, mucho con el cómo vivo cada situación, ¿no? Claro. Y hay una pregunta que me gustaría hacerte. Suponiendo que ya sabemos que estamos en el barco adecuado, que es nuestro barco, que ya está, digamos, claro que por lo menos por un tiempo, este es el barco y el rumbo por el que quiero transitar. Pero en efecto, ese tránsito a veces viene acompañado de tormentas, viene acompañado de atrasos, viene acompañado de incluso piratas, a veces, Sí, ¿verdad? Que quieren interponerse en este camino y que a veces eso hace que la motivación y que la disciplina incluso se complique, ¿verdad? Porque a veces mm. decimos, ay, valdrá la pena, será tanto el esfuerzo. Si pudieras decirme ¿qué, ¿a qué nos podemos conectar para reconectar con esa motivación, con esa disciplina que es necesaria para sacar adelante este barco en el que hemos decidido montarnos? Llámese proyecto, trabajo, familia, pareja, relación. Sí. Ah, o sea, nos podemos al único sitio o sea, digamos que la conexión, ¿no? Por a dónde nos tenemos que conectar,
la conexión más importante siempre es la nuestra con nosotros mismos. Es como, por decir algo y como que pueda ser práctico, yo suelo dedicar pues cada mes o como mucho cada 2 meses, algún día a mirar, como a ver hacia dónde estoy yendo, a ver cómo estoy, bueno, a ver cómo estoy y dedico más que eso. Pero es un poco como más profundo, ¿no? Como cómo estoy, este rumbo que estaba llevando es el que quiero. ¿Sabes? Porque si, por ejemplo, no estoy consiguiendo ser disciplinado en algo, es como examinar, ¿no? Y hacer un poco de autoindagación, y fíjate que normalmente se nos dice que hagamos autocrítica. Yo diría, como en puesto de hacer autocrítica, eso no os va a servir no mucho, ¿no? O por lo menos no quedarnos ahí atascados. Yo diría como más bien ser autocuriosos de nuestro mundo interno. ¿Qué me estará pasando, ¿no? Que no... Y preguntárnoslos y dar espacio interno también, que puede ser un espacio de silencio. Yo soy de llevar libretas, o sea, de llenar libretas bueno, ahora tengo también un Notion, por ejemplo, ¿no? Donde pongo muchas cosas, pero más me gusta escribir a mano, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo, no? ¿Qué está pasando? Porque muchas veces esa falta, por ejemplo, de disciplina es eso, es una falta de conexión con nosotros. Porque al final, a ver, es como nos sucede a todos y a todas que estamos, no sé, que tenemos un objetivo, ¿no? Y tengo que ser disciplinado a hacer esto, esto, esto y esto. Muchas veces esa falta de disciplina está relacionada con traumas que hemos vivido en nuestra historia, ¿no? Y con el hecho de que a veces no nos queremos enfrentar a cosas que podrían suceder si seguimos ese rumbo concreto, ¿no? O sea, no, es como que queremos evitar emociones que nos sobrepasen o situaciones que nos puedan dar miedo. A veces somos conscientes de ellas y otras veces no. Entonces, todo esto para mí es hacer mucho trabajo también de autorreflexión y, como decía, en puesto de autocrítica, a ser como autocuriosos y, si puedes, eh, autocompasivos también, ¿no? Como mirar, como esa reunión que hagáis con vosotras, con vosotros, intentar que sea una reunión de como muy, voy a decir algo que hasta se me hace raro decirlo a mí, pero sí, pero como sagrada, ¿no? Como a ver, me voy a juntar conmigo, voy a escucharme, voy a permitirme todo lo que sentir, todo lo que siento. Sin juicio. Para mí es muy interesante, es como detectar las diferentes partes, ¿no? Si hay, como tengo una voz que dice no sé qué y una voz que dice no sé cuánto, y tengo esta sensación, pero también esta sensación. Creo que el poder escucharla y poder hacer a lo mejor algún dibujito de todas esas partes y tal, todo eso puede ayudar, ¿no? Normalmente nuestro yo auténtico está detrás de todo eso, detrás de todas esas voces, de todos esos sentimientos. Entonces, el poder tener esos momentos puntuales, yo suelo tenerlos como eso mensualmente o cada mes y medio, o a veces simplemente como en plan, convoco una reunión de urgencia. O sea, aquí llevo 2 semanas que no sé qué está pasando, pero necesito reunirme Pero no conmigo, avanzo, ¿eh? no avanzo. Venga, va, que en puesto de liderar fuera es como voy a meterme aquí con todas estas partes mías, que la parte que dice tienes que ser disciplinado, ¿no? La parte que dice, ay, pero la parte que no quiere levantarse y hacer la cosa que te hayan marcado, ¿no? La parte que te critica por no haberlo hecho. O sea, al final es como también darnos cuenta de todo ese proceso y si esto es algo que se va manteniendo, pues hacer esos momentos de introspección nos puede ayudar a aclararnos mucho. Claro. Porque muchas veces cuando entramos en dinámicas que son como autodestructivas, y entonces, en puesto de autoliderarnos, lo que estamos haciendo es dejarnos llevar
por diferentes partes nuestras, por eso, por partes nuestras que están como traumatizadas, que tienen miedo, o incluso a veces también por esta inercia que nos propone como la sociedad moderna de que tienes que ser productivo y tienes que ser productivo y tienes que ser productivo, tienes que ser productiva, y hay veces que es que no tienes que ser, que digamos que lo más productivo que puedes hacer es, no sé, descansar, o sea, Descansar. Date un o tiempo. pararte y mirar dentro, ¿no? O como salir de alguna forma de esos bucles, ¿no? Es como, a veces quieres luchar contra la marea y a veces dices, bueno, me tengo que dejar llevar un poco por la marea y entonces 2 kilómetros más allá puedo girar y puedo hacer otra cosa, ¿no? Bueno, no Salirse de la sé. corriente, claro. Me encanta esto y para los que se están uniendo ahora, rescato estas dos herramientas importantísimas para esas reuniones periódicas que es importante que tengamos si queremos autodirigirnos, ser líderes de nuestra vida. La empatía y la curiosidad. Porque normalmente entramos a esas reuniones, que esas reuniones se pueden dar en cualquier momento. A veces esas reuniones las hacemos en el baño mientras nos alistamos, mientras nos bañamos Sí. o mientras vamos manejando, ¿verdad? Tenemos estas conversaciones mentales y nos damos Sí. muy duro, ¿verdad? Nos criticamos mucho y poco nos paramos a averiguar qué es lo que realmente está pasando y qué hay detrás de esto que está sucediendo, sino que simplemente entramos de una vez con el látigo o con el hacha, ¿verdad? A darnos durísimo de que por qué no estás haciendo el régimen alimenticio, por qué no estás haciendo los ejercicios, por qué no estás haciendo las llamadas a los clientes, por qué no estás haciendo los videos para las redes sociales o lo que sea, o mandando las propuestas para los clientes que tal vez nos están llamando y estamos paralizados de horror de mandar esas propuestas, incluso que ya los clientes están pidiendo y los que están en el paso antes de ir y tocar la puerta de esos clientes nuevos y decir, hey, aquí estoy. Y esto es lo que hago pasteles, hago fotografías, doy sesiones de coaching, lo que esté haciendo, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. entrar a estas reuniones con nuestras partes, con esas dos herramientas, me parece valiosísimo, porque si entramos con la empatía, número uno, de no juzgar, de no criticar lo que cada una de esas partes está sintiendo, está pasando por, ¿verdad? Y nos está recordando además. Y por otro lado, con la curiosidad de entender de dónde vienen para poder empezar a sanar lo que las está, ¿verdad? Lo que las está haciendo salir, porque están ahí por Exacto. algo, Sí, ¿verdad? sí, Entonces, están ahí por algo. O sea, todas esas partes, bueno, como tú sabes, ¿no? Como una de las formaciones bueno, de hecho es como la formación que yo más enamorado estoy es Sistema Interno, que está basado, es una formación del Instituto de Salud Consciente, pero que está basada en Internal Family System de Richard Schwartz, ¿no? Y es una forma de entender nuestra mente como un conjunto de subpersonalidades que tienen relaciones entre sí y que son como una familia interna, ¿no? Y que a veces cuando aparece la crítica muy fuerte, pues eso le va a dañar a otra, ¿no? Es como si no sé, el papá se pone a echarle la bronca al niño, pero el niño no entiende nada, o sea, la bronca no soluciona nada, entonces hay que hacerlo de otra forma, ¿no? Y yo diría que, Ana, que además de como esas reuniones que tenemos todos los días, ¿no? Como sí. en la mente y tal, creo que es importante como eso, también como una vez al mes o una vez... Yo diría que una vez al mes, o sea, me parece ya bien, o sea, Sí. me parece que no es mucho tampoco y que es algo que se puede hacer, ¿no? Como reunirte ya ahí con, digamos, con un par de horas reservadas para eso, con tu libreta, tu cuaderno, qué está pasando, cómo estoy, aunque estés bien, porque si estás bien también puedes aprender de qué está pasando, cómo estás gestionando todo lo que se va moviendo internamente. Eh, ¿Sabes? Cómo hacer el mantenimiento al coche o al Al barco, en equipo, este claro. caso, ¿no? Porque hay que hacer mantenimiento también y aunque todo vaya bien, y eso nos puede ayudar mucho.
Y es que esto que dices es importantísimo, porque qué interesante cómo solo nos atendemos cuando las cosas están pasando, no están pasando como queremos, o se está suscitando algún problema. Pero en esas reuniones que si las programamos mensualmente de revisión, y efectivamente puede ser que todo esté caminando bien, pero entonces esa reunión es también una reunión de reconocimiento para esas partes que están haciendo que las cosas funcionen y además para entender por qué están funcionando, para repetir la receta, porque si algo Sí, está pasando bien, o sea, sigamos haciendo de esto, ¿verdad? No sí, sí, esperemos a sí. que las cosas estén mal. Sí, yo creo que esto es importante, muy importante también, porque podemos aprender mucho, es como aprendemos vamos a decirlo así, podemos aprender del fracaso, pero es que hay mucho que aprender del éxito. De hecho, como, es como casi que más interesante, ¿no? Porque podemos copiar, ¿no? Podemos decir, oye, ¿qué estoy haciendo? Jo, pero es que, pues mira, es que lo que estoy haciendo es no presionarme tanto y estoy tratándome con cariño y cuando no puedo, pues, oye, no me presiono. Oye, y no sé, a lo mejor antes te presionabas cuando algo no llegabas a tiempo y luego te tirabas 3 días estresado, estresada o con ansiedad, no sé qué, tu productividad bajaba al 100%, o sea, o bajaba un 80% esa semana. Y de pronto, yo por ejemplo, esto es algo que experimento, ¿no? Muchas veces y es, no sé, pues puede un día por lo que sea, pues oye, no he descansado bien, me he despertado por la noche, se despertó los niños, el perro estaba ladrando, no sé qué, lo que sea, ¿no? Bueno, no descansé bien y entonces tengo que hacer algo que es muy importante y no estoy avanzando. Y yo, esto es como ya mi caso, ¿vale? Como a mí me ha pasado, ¿no? De presionarme en esos casos, no me ha servido para nada, o sea, no me ha servido absolutamente para nada. Y ahora ya es como que surfeo un poquito más eso, ¿no? Como, pues sucede, bueno, ¿para qué estoy ahora? Y a veces no estoy para una tarea de foco, pero estoy para contestar estas llamadas, pues puedo hacerlo. No Exacto. estoy para esta tarea no sé qué, o mira, no estoy para tumbarme y dormirme. Pues oye, me tumbo y me duermo y luego como lo, como lo que noto, ¿no? Suele ser como que antes recupero la energía, antes estoy como más activo, que a lo mejor lo que no hice por la mañana, pues luego lo hago por la tarde, o lo que no fui productivo un día lo hago otro, ¿no? Entonces, un poco por compartiros algo como personal mío, ¿no? Es uno de los temas que yo he tenido que aprender mucho a gestionarme, porque hay partes de mí que son extremadamente críticas, ¿no? Entonces, que están con el látigo, ¿no? De hecho, yo una vez las dibujé también así, y todo ese proceso de conocerme, de que voy en el barco y voy hacia allá, pero cada vez más estoy menos apegado con el rumbo del barco. Sí, yo lo decido, sí quiero ir para allá, pero también estoy como muy consciente y esto también es autoliderazgo, de disfrutar el viaje. Cada vez estoy más consciente de disfrutar el viaje, ¿no? Y eso es fruto de todo ese trabajo de reunirme con las partes, de reunirme conmigo, de ver qué rumbo quiero, también de ver cómo lo quiero vivir, porque Exacto. son decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que cuando tú no decides, y decidir es algo que tenemos que hacer mucho en la vida, y decidir tiene que ver con autoliderazgo, cuando tú no decides, pues tu inconsciente decide por ti, y en tu inconsciente que hay pues tu historia, familia, tus fidelidades, eh, a veces proyectos o deseos que no son tuyos, ¿no? Que has adquirido pero no son tuyos. Entonces, todo esto pues creo que es muy importante. O sea, yo apuesto por un autoliderazgo como muy auténtico, con un autoliderazgo de machacarte. No creo en eso, o sea, no creo en eso. No creo que funcione. Ni en un autoliderazgo sumamente estricto. O sea,
sí, o sea, sí, sí que creo en la disciplina, sí que sé que es importante, eh, y sí que sé que nos lleva a sitios muy bonitos, nos puede llevar a sitios muy bonitos la disciplina, pero, pero al mismo tiempo es como esa disciplina no puede venir unida, por ejemplo, al proyecto de otro o a un rumbo que en realidad no quiero. O sea, cuando yo creo esto, ¿no? Creo, estoy como investigándolo, ¿vale? Estoy como, igual, esto es como una especulación. Eh, en mi experiencia me doy cuenta de que cuando yo estoy realmente conectado de corazón con un propósito, con un rumbo, eh, y este estar conectado con eso a veces requiere de mucho trabajo de este, ¿no? De autoliderazgo y autoconocimiento, pero me doy cuenta de que no necesito marcarme disciplinas o no lo necesito tanto, sale solo, me sale solo, No es ¿no? algo forzado, exacto. No es Sí, como entonces, que tengo que hacerlo, sino que, mm, uy, qué lindo, estoy con la oportunidad de sí, hacerlo. sí, es algo como como lo hago y ya está, ¿no? Y bueno, y sí, en algunas ocasiones como que me he pedido, ¿no? Voy a hacer esto así, venga, voy a probar esto, voy a dirigirme de esta forma, ¿no? Voy a ponerme esta disciplina. Y en muchas ocasiones también me ha servido, pero cuando ya he notado que hay mucha tensión, cuando mi brújula empieza a pegar muchas vueltas en esa disciplina, tengo que reunirme conmigo, porque hay algo que, no, que seguramente no está bien, ¿no? Y seguramente si miro el ilusiómetro, ¿sabes? Ajá, Seguramente está muy bajito y a lo mejor es que no es eso, o sea, o es eso que pensaba que quería, pues tengo que reflexionarlo un poco más y a veces lo reflexionas para que en el mismo rumbo reconectar con la ilusión y otra vez lo vas a reflexionar para darte cuenta de que es otro rumbo. exacto, exacto. Y qué importante eso que dijiste hace un ratito de ir disfrutando el camino, porque estamos montados en ese barco que es para cumplir, que ya este sueño que tenemos es nuestro barco, pero a veces se nos olvida asomarnos, ¿verdad? Ir ahí al frente de ir viendo el camino, disfrutando del aire, disfrutando de todo lo que pasa en ese proceso y estamos solo enfocados en hacer, en hacer, en hacer y entonces vamos como, en Costa Rica le dicen los caballos de paso, ¿verdad? Que van como así Sí, con esto, que con no pueden ir. las anteojeras, Exacto, estas que, sí, para no ver hacia los lados, solo exacto. ver hacia adelante. Y entonces creo que ahí el ilusiómetro, dijiste, que Sí, me encanta eso, vamos a tener que diseñar uno. Obviamente se tiene que bajar en un momento, porque por más que vayas pensando en que vas para donde quieres, si no vas disfrutando el camino, la fuerza se te acaba, sí, porque a veces el llegar a esos lugares no es de la noche a la mañana, o sea, requiere un ¿no? tiempo que a veces son semanas, a veces son meses, pero a veces, dependiendo del sueño, a veces A son veces años. son años, Entonces, a veces una vida. cuando estamos así, el ilusiómetro se puede bajar en un momento. Sí, sí, sí. O sea, realmente es como, o sea, es muy importante, ¿no? Que podamos tener esos espacios para pararnos, para reflexionar, para darnos permiso también para querer otras cosas, si es que es así, para también identificar, ¿no? A veces esa dificultad, esa brújula se ha vuelto loca porque esta cosa que me he marcado como disciplina eh, está generándome un conflicto interno, ¿no? Entonces, pues igual, ¿no? O sea, yo insisto, estas reuniones que, que animo a que sean por lo menos eso, una vez al mes y aparte, pues como en cada situación que lo requiera, con una libretita y pudiendo hacer dibujitos y pudiendo apuntar, ¿no? Lo que, o sea, porque a veces hay simplemente un conflicto interno, a veces lo que tengo que cambiar el rumbo, a veces es una creencia, a veces es algo, una fidelidad familiar, entonces Sí. estar abiertos el viaje es así, ¿no? Y disfrutar en esta
sociedad, pues es un reto porque no nos empuja a eso, ¿no? Nos empuja a otras cosas, nos empuja a ser productivos, nos propone, bueno, no sé, ahora pues nos propone a veces pues eso, ¿no? Es como no estar, es como que de alguna forma nuestra cultura hoy día, que hay un libro que es muy interesante que se llama El mito de la normalidad, que yo creo que es de Gabor Maté este libro, pero ahora tengo un poco de duda, pero al final habla, ¿no? de cómo al final tenemos una cultura que hoy día es una cultura que que lo que nos está haciendo cada vez más es llevarnos a desconectarnos de nosotros y desconectarnos del presente y de la vida, ¿no? Y para mí esto es muy importante. El año pasado hubo un momento, pues, como bueno, no sé, como hace más o menos, yo creo que un año más o menos. Y yo tuve un momento, un par de meses o 3 meses, que, que me sentí quemado, ¿no? O sea, el síntoma que me dijeron pues era como el síndrome de burnout, Ajá, ¿no? Estaba quemado. sí, Y, claro. y para mí fue muy importante porque me di cuenta que llevaba un tiempo donde no disfrutaba esto, no estaba disfrutando el viaje. Entonces, bueno, pues la vida al final van pasando cosas, te dan, para mí fue esta alerta, ¿qué está pasando? Yo decía, ¿qué está pasando a mi mente? Bueno, yo siempre digo, madre mía, digo, menos mal que soy yo, en el sentido de que siento que tengo muchos recursos para afrontar casi que cualquier situación. O sea, en mi proceso de vida he vivido ataques de pánico, he vivido ataques de ansiedad, he tenido estrés crónico, he vivido depresión. Entonces ya es como, bueno, vale, pues bienvenido, pero me pasa algo y ¿qué me pasa? ¿No? Y entonces fue muy bonito, fue muy Claro. duro porque fue muy duro internamente, pero bueno, como todo, ¿no? Como hay un poco más de tiempo, aunque yo también lo percibía bonito en ese momento, porque era doloroso, pero siento que necesito cambiar algo. Y es como todavía no sé si en el rumbo o si en la parte interna, ¿no? En la mecánica del barco, en todo lo que está dentro, en estas creencias, en esta forma, en esta inercia. Y, y bueno, por lo que dices, ¿no? O sea, hoy en día sé que estoy como más consciente de disfrutar, ¿no? De disfrutar más, soy más consciente, me veo más, o sea, como que me observo más como en tercera persona, ¿no? ¿Qué está haciendo el personajillo este Saúl? ¿Qué, qué le está pasando? ¿Por qué está sufriendo ahora, no? Entonces como que veo esas partes, veo todo eso, como mucho más fácil y estoy como, y fíjate, y os voy a decir una cosa, y estoy teniendo como mejores resultados en todo lo que hago. Claro, Me refiero claro. también a nivel de negocio, de lo que Sí, muchas veces no estamos en eso. Y, y además como es una decisión como muy importante y muy clara y muy auténtica de mi alma de seguir en este camino y además de seguramente cada vez disfrutar más. Y creo que claro. esa también es una decisión que tiene que ver con autoliderazgo y que tiene que ver con decisiones de nuevo, con todo esto que estamos hablando. Y, y que es muy importante porque al fin y al cabo, pues mira, un día nos vamos a morir y esto no se trata de a dónde he llegado con el barco, sino de cuánto he disfrutado en el El barco. camino, exacto. Y qué importante, una cosa que acabas de decir me parece que hay que rescatar. En tu caso, eh, la vida te llevó a buscar en muchos momentos estas ayudas que me contabas
que si una terapia, que si, ¿verdad? Que Sí, si un apoyo, eh, qué importante es reconocer esa necesidad que muchas veces tenemos de ese apoyo, porque a veces estamos en esta situación donde nos sentimos inconformes, perdidos, enojados, frustrados, a veces incluso teniendo mucho éxito profesional, porque no sí. necesariamente es que no existe el éxito, a veces estamos en unos puestos que nos pagan una barbaridad, que tenemos el puesto que se llama como queremos y aún así está esa inconformidad interna en la que, es, ¿verdad? O sea, algo pasa, no puedo poner el dedo, me siento incluso culpable de no sentirme feliz porque tengo una familia, tengo una pareja, tengo un buen trabajo o tengo un proyecto exitoso o tengo tantas cosas que externamente pareciera Sí. que son el símbolo de debería sentirme feliz. Claro, O sea, soy un malagradecido, o sea, soy un me he ingrato y no exigido pasa. tanto, que he conseguido tanto, que ahora me exijo ser feliz con esto que me he exigido conseguir. O sea, al Exacto, final tiene mucho que ver con eso. exacto. Y entonces, qué importante cuando tenemos estas sensaciones, este autoconocimiento, ese poder volver los ojos hacia nosotros y decir, hey, algo no está siendo coherente, o sea, tengo todo esto efectivamente externo que pareciera que me debería hacer feliz, pero no me siento bien, no me siento contento. No necesariamente que estoy deprimido, yo también he pasado por depresión, ansiedad, angustia, ganas de dejar todo tirado y salir corriendo, ¿verdad? Y no hay que llegar necesariamente a esos extremos para poder decir, no voy por el camino que es, a pesar de que el barco se vea precioso, que tenga todo lo que externamente pareciera que queríamos, pero hacer esas reuniones son importantes, pero qué importante también a veces saber que necesitamos a esas reuniones invitar a un experto que nos ayude a Tenemos examinar. que invitarlo. Ajá. Sí. Sí, Alguien que porque venga va a haber y reuniones nos... que vas a ir ahí y eso va a ser un gallinero, eso va a ser una locura y no te vas a, o sea, vas a tener 20.000 voces al mismo tiempo, todo el mundo quiere hablar al mismo tiempo y claro, aquí hay una mente y al final tú te identificas con una parte, luego con la otra, luego con la otra y entonces ya llega un momento, como dices, o sea, no, o sea, necesito que alguien me acompañe en esta reunión, ¿no? Como tú dices, hay que invitar a un Alguien que venga experto a a esa poner un poco de reunión. orden. Hay que invitar a alguien que llegue ahí y que te ayude a mirarlo con un poco más de distancia, Exacto. a poner claridad, a poner un poco de orden, a poder ir escuchando por partes, ¿no? Para que no sea algo abrumador, ¿no? Porque si no, no vas a querer ir a más reuniones de esas, seguro. Exacto. Y incluso eso que hablábamos al principio de las herramientas de entrar con esta empatía y de entrar con esta curiosidad, a veces no tenemos la capacidad de entrar con esas herramientas nosotros solos, porque cuando nos Mm. encontramos con este estadio de voces, ¿verdad? Porque a veces Sí, no son ni una ni dos, y como bien dices, es un gallinero de voces ahí cantantes, eh, nos cuesta conectarnos con esa empatía y nos cuesta conectarnos con esa curiosidad para poderle dar el espacio a cada una de ellas sin el juicio y poder entonces verdaderamente sacar lo que vienen a aportarnos estas voces que es importante atender. Entonces, eh, es sí, para los que nos están escuchando, ¿verdad? En vivo o en diferido, es también tener esa capacidad de decir, ok, para esto voy a dejarme acompañar y voy a dejarme estar con alguien que me ayude desde una, ¿cómo se llama esto? Objetividad que yo no sí. estoy pudiendo tener, ¿verdad? No, Exacto, sí, sí, o sea, esto es súper importante. Bueno, yo en muchos momentos de mi vida he acudido a veces a terapia, a veces a un coach, o sea, en función de lo que necesitaba. Cuando digo, bueno, cuando digo a veces a terapia, hay una parte de mí que dice, a veces no, Saúl, muchas veces. Y sí, es verdad, eh, o sea, no sé, o sea, si lo sumo todo, seguro que he estado más de 7 años en terapia, ¿no? Como yendo 2 o 3 veces al mes, ¿no? Entonces es importante y también conforme te vas conociendo, a veces es como vas necesitando pues cada vez menos
a lo mejor, pero aún así yo lo necesito. Yo, es como en ese momento que cuento, ¿no? Del verano pasado, yo necesité ayuda también externa, o sea, y eso me ayudó a, porque a ver, ¿para qué voy a...? Es como, ya no quería hacer más reuniones de esas, porque no, pues no No estaba están viviendo siendo bien parado, productivas. ¿no? Y bueno, y ir con compasión y tal, que suena muy bonito, y es muy bonito, con curiosidad. No, yo iba ya con, como en plan dictador, ¿no? ¿Tú Ametralladora. qué estás haciendo? Tú fuera de aquí, tú, ¿sabes? Como, no, no, no. En plan Entonces, Rambo. no, no, no. Yo no estoy yo ahora mismo apto para dirigir la reunión. Exacto. Entonces, sí, hay que ser también conscientes de esto. No pasa nada porque necesitemos ayuda. Pues somos seres humanos, al final somos seres relacionales, vivimos en relación con personas, con nuestro entorno, con todo. Entonces, mm, nadie, salvo a veces nosotros mismos, nos exige que podamos solos o solas con todo. Exacto. Exacto. Y es muy importante pues pedir ayuda cuando lo necesitamos. Y para mí es un acto además de sabiduría, de humildad Inteligencia. y de inteligencia, sí. Dice Mariana que un director de orquesta, y es cierto, a veces necesitamos Sí, para que suenen afinados todos los instrumentos, ¿verdad? Necesitamos alguien que nos marque la pauta y que les dé entrada cuando es el momento preciso del aporte que cada uno tiene que dar. Así que sí, muy importante. sí, sí, sí. Así que esta parte la quería rescatar porque a veces dejamos que las cosas se compliquen mucho antes de pedir ese auxilio y muchas veces cuando lo pedimos antes de que se complique, ¿verdad? Antes de que damos entrar a tipo Rambo, Sí, ¿verdad? Haciendo ahí aniquilando a todo el mundo porque ya no quiero oír a nadie, ya no quiero saber nada de nadie, quiero que se desaparezcan sí, todas estas partes de mí que siento que me tienen aquí atrapado, ¿verdad? Entonces, antes de llegar a eso, a veces cuando ya estamos en eso, pero antes de llegar a eso es importante estirar la mano y decir, hey, sí. necesito a alguien que me acompañe a este proceso. Sí, sí. Si tú ves ya que en dos o tres reuniones de estas mentales o en una mensual ya dices, mira, yo, aquí algo está pasando que no, pues yo creo que sí que es importante. Es mejor porque normalmente es como hay menos barullo interno, ¿no? Menos enredo interno. Entonces suele ser como más sencillo, pues, como solucionarlo, ¿no? Nos suele llevar menos energía, menos tiempo hacerlo y, y como digo, o sea, es que es muy importante. O sea, en mi caso he hecho diferentes tipos de proceso con diferentes profesionales, de psicólogos, hasta coaches, psicoterapeutas de una línea no como diferente a la conductual, más humanista, bueno, y, y siempre ha sido bueno, siempre ha sido algo que me ha ayudado un montón, ¿no? Algo provechoso. Excelente. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, que siempre se me da el tiempo tan rápido. Siempre quisiera hablar más y más y más, pero tengo el compromiso de que no sea más de una hora eh, antes de que terminemos. Bueno, primero que todo agradecerte, pero antes de pasar por esa parte, quería que le contaras, porque sé que muchos de los que se están conectando vienen de otras áreas y tal vez esto no es tanto de su interés, pero para los que son coaches, para los que son terapeutas, para todos, que nos cuentes un poquito de esta nueva certificación que estás haciendo, de este nuevo proceso de aprendizaje. Sí, Yo hice uno maravilloso del sistema interno sí. que es esta parte de conocer todas nuestras partes, que me ha parecido maravilloso, pero sé que este año estás lanzando otros más y me encantaría que les contaras para que quede aquí para los que vayan a escuchar esto también después. Bueno, muchas gracias también por como dar un espacio para esto. Bueno,
como digamos que al final toda la información también pueden tener por aquí, o sea, por Instagram o en la web del instituto y demás, pero bueno, decir que este modelo del que al final pues terminamos hablando, porque para mí es difícil no terminar hablando de esto, eh, es un, o sea, es como tenemos una formación, hemos sacado una especialidad de sanar el sistema interno, pero es verdad que para hacerla tienes que previamente hacer el nivel 1 del sistema interno, que lo abriremos en junio. Entonces, así como por ser muy breve, el sistema interno está basado, como decía, en Internal Family System de Richard Schwartz. Es un modelo de terapia y de autoconocimiento, de autoconciencia, de autoliderazgo, que está revolucionando la psicoterapia, la psicología a nivel mundial. No hay más que ver que los grandes expertos en trauma del mundo, Bessel van der Kolk, Gabor Maté, Daniel Siegel, o sea, digamos los más grandes hablan maravillas de esto. Se está cambiando, digamos, la forma de entender incluso las psicopatologías y todo esto. Entonces, pues es un modelo muy bonito, muy amable, basado en la autoindagación o la indagación, ¿no? con un profesional, y la autocompasión y no sé, realmente es maravilloso los resultados que tiene, que estamos teniendo con personas incluso con trauma complejo, que es lo más difícil normalmente de sanar de una forma profunda. Y bueno, pues tenemos un par de formaciones, una que es el nivel 1 que empezará en junio, que ahí puede unirse cualquier persona, no hace falta que sea profesional, hay gente que lo hace para ellos mismos y es un proceso bonito de hacer. Y luego está la especialidad, que sí que la recomendamos más para profesionales. Claro. Y, y bueno, no sé, o sea, tampoco quiero hablar mucho más de eso, simplemente como que hay esa posibilidad de formarse. También está el Instituto de Richard Schwartz, el IFS, como hay otras posibilidades, pero bueno, yo lo que hago es que pues he innovado un poquito en algunas cosas y traigo como información fresca, nueva, diferente, integrando otras herramientas como programación neurolingüística, como la hipnosis ericksoniana y la mirada sistémica, relacional también, que hacen pues, que el modelo pues, sea mucho más rico también. Claro, es un modelo muy robusto. Puedo dar fe de eso, además. Ya, Sí. ya yo pasé por la primera formación, así que puedo dar fe de eso. Y para los que están, ¿verdad? Porque esto lo van a ver, lo va a quedar en mi perfil y en el tuyo. Para las personas que están solo en mi perfil, ¿cuál sería el website donde se pueden conectar para tener más información? Pues en desarrolloconsciente.com nos pueden seguir y bueno, pues a través en saulperez.com también hay alguna información, aunque más dentro de desarrolloconsciente.com y si no, pues también aquí en la red social, o sea, En en Instagram. Instituto de Desarrollo Consciente. Dentro de Instagram, pues también nos pueden seguir y ahí también publicamos pues, cuando abrimos la formación, cuando vamos haciendo muchas cosas y, y bueno, pues Excelente, y tenemos proyectos muy, muy bonitos y los vamos poniendo todo ahí. excelente. Saúl, muchísimas gracias. Gracias por estar, gracias por esta hora, gracias por todo lo que nos compartiste hoy, que me parece de gran valor para las personas, para las personas que nos siguen, ¿verdad? Para tener una mirada distinta, para saber que hay opciones y pues también todos esos tips y herramientas que creo que es un buen lugar donde comenzar para las personas que están iniciando este camino de autoconocimiento y sobre todo de autoliderazgo. Pues muchas gracias de nuevo a ti por invitarme y bueno, pues ojalá que también la gente se lleve algo de valor, que les sirva y sobre todo pues que apliquen alguna de estas reunioncitas que seguro que les va a servir un montón. Claro, Nosotros por aquí seguiremos aprendiendo y bueno, pues sí, ojalá que también más adelante pues podemos incluso hablar de otro tema y profundizar en algo que sea interesante
para tu comunidad. Gracias, gracias. Te voy a tomar la palabra y más bien invito a los que nos estén escuchando ahora o después que nos dejen comentarios en el post este del live sobre qué tema les gustaría que conversáramos. Si ponemos otra fecha con el tema que tenga más, o me pueden escribir por directo también y qué tema les gustaría que toquemos con Saúl y sería maravilloso tenerte aquí de regreso nuevamente. Gracias, Saúl, de verdad. Muchas gracias Ana María, gracias. Que estés muy bien. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao. Chao.